Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, respetable público. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, respetable público. Os los saluda como siempre su maestro y mentor Peter Vargas Ramos. Y del lado de mi coaching y mentor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, autor intelectual del bestseller Un grito desesperado. Vamos a continuar con la tercera narración del día de hoy. Atentos los padres de familia, atentos los educadores, los maestros, los educadores y especialmente atentos jóvenes, estudiantes, adolescentes y adultos. Y con mucho cariño a mis exalumnos y exalumnas y a sus hijos. Espero que con estas narraciones podamos seguir sensibilizándolos y valorar el núcleo de la sociedad que es la familia. Y ojalá podamos a tiempo con Carlos Cuauhtémoc, haciendo sinergia, ayudarlos a recuperar sus familias, a buscar la unión familiar sólida en valores, en principios, con mucho amor, comprensión y tolerancia. Y esperemos sobre todo estar a tiempo, llegar a tiempo con estas narraciones y este bestseller de Cuauhtémoc para poderlos ayudar. Y ojalá puedan recuperar a tiempo a sus familias. Sería la mejor satisfacción para nosotros. Sin mayor preámbulo, entremos a la siguiente narración, el capítulo 6, Alboroto en el aula. Estaban comenzando a bajar la pesada cortina de herrería cuando entré al establecimiento. Mi respiración era agitada y sonora. Tal vez por eso decidieron atenderme, aun cuando fuese a hora de cerrar. Sí. Quiero una copia de cada hoja, dije jadeando, al momento que depositaba sobre el mostrador el voluminoso contenido de las 3 carpetas. Tienes que dejarlas para recogerlas después. No puedo, me urgen, debo devolverlas mañana temprano. Era verdad. La empleada hizo un gesto, sí, de franca molestia, y volteó a ver a su patrón. Este personalmente se acercó y tomando los folios, comenzó a fotocopiarlas. Me entregaron las hojas terriblemente desordenadas. Pasé casi una hora acomodándolas en mi casa, pero valió la pena. No podía devolver el portafolios a su propietario sin conservar para mí copias del material que había causado tan excitante revolución en mi estado de ánimo. Con la calma de quien ve los toros. Ya no desde la barrera, sino en la comodidad de su sala. En una videocinta retrospectiva, puedo decir ahora que fotocopiar esas hojas fue el acto más sensato que tuve en mi juventud. Cuando hoy delineo con la pluma, son recuerdos de hace muchos años que, aunque escritos cronológicamente, los extraigo de un banco de memoria en el que aparecen unidos, revueltos y enmarañados. Desde aquella época, ya pensaba en escribir lo aprendido, pero ahora me doy cuenta que no podría hacerlo fielmente careciendo de esas copias fotostáticas en las que me apoyo tanto y que, por cierto, a lo largo de mi vida he leído y releído. Me percato, incluso hoy, que quizá
Por esa influencia tan grande he adoptado una forma de redactar muy similar a la usada por el director en sus apuntes. Por eso, los comentarios hechos aquí, puestos en la boca del joven, que yo era entonces probablemente, no correspondían al lenguaje florido y vulgar que realmente solía usar. Al día siguiente, llegué muy temprano a la escuela, antes que el señor Yolsa y que Gabriela. Espié durante unos minutos al aseador y cuando éste salió de la oficina, trapeando con la vista fija en el embaldosado, me escabullí para depositar sobre el escritorio de la dirección el portafolio de piel. No dejé ni una nota, ni quise esperar al propietario. Entré a clases como saeta, frotándome las manos sudorosas en el pantalón. Otra vez me había salido con la mía. No iba a ser siempre así. Nuestro profesor llegó tarde a la clase. El aula estaba ligeramente sobreocupada. Así que la algarabía de los pupilos sin qué hacer era casi una romería. Unos vocalizaban, otros en grupitos contaban chistes de alto contenido erótico filosófico. Otros se galoneaban y se golpeaban en un retozo brusco y peligroso. Unos pintarraqueaban las paredes mientras otros jugaban al perro y la liebre, persiguiéndose groseramente sobre los pupitres y compañeros como si no existieran. Los vapores iban subiendo de tono al paso de los minutos. Un profesor impuntual en una escuela preparatoria puede ser el culpable de que los alumnos terminen quemando las instalaciones. Y el profesor Ricardo era impuntual, además de tímido y ansioso. Cuando entró al salón, con 40 minutos de retraso, nadie hizo el menor intento por comportarse. El recinto se había convertido en una bacanal. Pululaban los gritos y quejidos, émulos de aullidos, balidos, mugidos y bramidos. Esos, encima de estos, opinaban sobre las chicas y los chicos se quejaban agrediendo como respuesta a aquellos. Hacía calor y había humedad. El profesor intentó callarlos, pero fue abucheado estrepitosamente, a más de recibir proyectiles manufacturados con bolas de papel, cuadernos y lápices. Como niño asustado, se cubrió el rostro, impotente, y todos nos reímos de él. No éramos un grupo de delincuentes como los que se ven en las películas estadounidenses de pandilleros. Solo éramos muchachos comunes y corrientes empuñando erróneamente el estandarte de la libertad. En esa escuela casi cualquier maestro hubiera podido detener la batahola y controlarnos. Pero no Ricardo. Le faltaba autoridad. Siempre le había faltado. Jóvenes, nos espetaba casi inaudiblemente. Tranquilícense o llamaré al director. Pero sabíamos que no se atrevería a hacerlo. Era como declarar abiertamente ante su jefe lo incompetente que era. Sin embargo, infiero que el ruido producido ese día en ese lugar traspasó una tras otro los carceles de la escuela, porque repentinamente la puerta se abrió y apareció el señor Yolsa. Los gritos fueron bajando de intensidad hasta convertirse en murmullos. Todos volvimos a nuestro sitio, escudándonos en la quietud del grupo.
Nadie estaba dispuesto a dejarse culpar por lo allí ocurrido. El director entró al aula haciendo a un lado con los pies la basura que encontraba en su camino. Fulminó con la mirada al profesucho, quien bajó la vista avergonzado. Y luego nos miró a nosotros. El hombre tenía presencia y autoridad. En varias ocasiones se lo había visto pulsar sin ningún temor a compañeros altaneros 2 veces más corpulentos que él. Además, era su escuela. De inmediato me percaté de que en la mano derecha traía la carpeta azul del portafolios, la que contenía sus apuntes a máquina. Como si al estar revisándolos hubiese tenido que venir deprisa al salón trayéndolos consigo sin darse cuenta. Me sentí sumamente angustiado al pensar que pudiera mencionar algo del botín recientemente recuperado, así que me agaché tratando de pasar desapercibido. Se paseó frente al pizarrón sin hablar. Cuando advirtió de reojo las obras pictóricas en él realizadas, se dejaron oír unas risillas furtivas. Plasmada sobre el encerado estaba la caricatura flacucha y larga del profesor Ricardo, unida morbosamente a la rechoncha efigie de la profesora Anita. Dentro del contorno, como en una radiografía clandestina, se habían dibujado los entes sexuales de los docentes. Un renacuajillo narigón arrojándose sobre una pelotilla sonriente que le alargaba los brazos. Yolsa tardó un poco en reaccionar. Finalmente empuñó el borrador e hizo desaparecer con mano firme la ilustración. Es una lástima, pensé. Realmente era un buen dibujo. Luego pasó la mirada sobre su caprichoso público y movió la cabeza. Lucía cansado y preocupado. En su talante no se advertía enojo alguno. Era más bien algo parecido a la desilusión. No me molesta lo que ha pasado aquí, dijo finalmente con voz grave. Son jóvenes, están llenos de energía, la euforia, y esa euforia se desborda por sus músculos. Se encogió de hombros. No me molesta. Es normal. Quiero decir, yo también fui estudiante. Y era divertido alocarse y desafiar a la autoridad. Yo entiendo eso. Parecía un cenobita luchando por comprender filosofías ascéticas. Y comenzó a caminar de un lado a otro del salón muy lentamente. Y los alumnos estábamos desconcertados. Esperábamos una fuerte reprimenda. Y de ahí que el máximo censor se paseaba frente a nosotros como si tuviera un gran problema y necesitara de nuestra ayuda. Estoy tratando de entender. Comenzó a alzar la voz. Estoy tratando de entender por qué jóvenes mayores como ustedes, que deberían estudiar ya en la universidad, han decidido echar a perder su vida. ¿Por
qué no están preocupados por salir del hoyo? ¿Por qué siguen reprobando materias con tan despreocupado descaro? ¿Por qué siguen comportándose como adolescentes de 13 años? ¿Por qué? Al llegar a este punto había aumentado tanto el volumen de su voz que los murmullos iniciados cuando lo vimos titubear desaparecieron totalmente. Y Yolsa levantó con la mano derecha la carpeta azul que contenía los apuntes de superación y espetó. He pasado noches enteras tratando de descifrar la razón por la que tantos muchachos, aparentemente normales, hijos de buenas familias, se dejan arrastrar por la abulía y se vuelven rebeldes fracasados. Pero me faltan elementos. Dejó caer el legajo sobre el escritorio como si nada de lo que hubiese en él sirviera. Ustedes son esos jóvenes, y una de dos: o hay algo en sus sentimientos que aún desconozco, o son una sarta de necios cuadrados. Las palabras del director provocaron excitación en el ánimo de varios de nosotros. Él no había ido a corregirnos ni a castigarnos. Tenía finalidades distintas. Quería meterse en nuestras vidas, y eso, por desusado, nos puso inmediatamente a la defensiva. Pero a la vez, cosa curiosa, nos agradó sobremanera. Gracias por ese saludo en la sombra, por esa mano de visto bueno. Me motiva saber que están ahí atentos. Creo que son más de 216 los conectados el día de hoy, con Juan Junior Morales a la cabeza. Muy bien, continuemos con la narración. Este director me recuerda cuando yo también era director, ¿sí? Y ustedes deben ver algunas similitudes entre él y su maestro, ¿no? Cuando fui maestro de ustedes durante 20 años y luego director. Muy bien, retomemos entonces. Decía que tenía finalidades distintas, ¿no? Quería meterse en nuestras vidas, y eso por desusado, ¿no? Nos puso inmediatamente a la defensiva, pero a la vez, cosa curiosa, nos agradó sobremanera. Quiero hacer hoy lo que nunca he hecho: hablar con ustedes como un amigo que se interesa por ayudar, pero a la vez necesita ayuda. Me quita el sueño pensar que la fiesta romana que se armó aquí hace unos minutos es el común denominador de sus vidas. Y no sé si me entienden, pero si soy incapaz de cambiar eso, mi trabajo en este lugar pierde totalmente su sentido. Yo sí lo entendía. Mis compañeros no. Pero nadie habló. Todos parecíamos dispuestos a escuchar. Los inteligentes presentían algo benéfico, y el resto al menos estaban dispuestos a participar de esa clase tan fuera de lo común. Voy a comenzar dándoles mi punto de vista, pero les advierto que no he venido a sermonear. Quiero escuchar lo que piensan. Quiero rebatir y que me rebatan. Hoy todos vamos a sacar algo bueno de esta situación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nadie contestó. Estábamos acostumbrados a los regaños, las amenazas, los gritos. De esa actitud de complicidad nos desconcertaba ahora el director. El director parecía ávido de comunicarse, como si estuviera seguro de que obtendría algo.
ya de esos jóvenes desconocidos, ya de esa sarta de necios cuadrados. Recordé que la sencillez de corazón era el primer paso para aprender. Recordé que para poder recibir un mensaje no debía criticar, ni buscar defectos, ni censurar la apariencia del expositor. Y puesto que estaba recibiendo un ejemplo claro de humildad, yo mismo quise concentrarme en ella. Ignoro lo que mis compañeros pensaban, pero se adivinaba un ambiente ansioso. Lo que sí sé es que ninguno imaginó que esa ocasión se convertiría en una de las lecciones más inolvidables de nuestras vidas. He llegado a la conclusión de que la mayoría de ustedes son maduros en muchos aspectos, excepto en uno: su sentimiento de aceptación social. Su sentimiento de aceptación social. Por eso han fracasado en los estudios y por eso hacen tantos dislates. La gente necesita ser aceptada y querida por los demás. Es una necesidad psicológica del ser humano. Prueba de ello es que cuando nos vemos desplazados o ignorados, la ira se despierta fácilmente en nosotros. Así de simple. Ustedes no se sienten lo suficientemente queridos y aceptados. Nadie pareció en un principio muy de acuerdo con el diagnóstico y varios de mis compañeros se adelantaron al borde de su silla dispuestos a protestar. Me emocioné un poco. La polémica se ponía interesante. El director caminó hacia el escritorio, tomó la carpeta azul entre sus manos y hojeó el contenido hasta que se detuvo y comenzó a leer. El individuo se cree poco aceptado. Adopta algunas de las siguientes actitudes. Reitero, el individuo que se cree poco aceptado adopta alguna de las siguientes actitudes. Primero, se retrae para convertirse en un ser callado, tímido y huidizo. Segundo, hace bromas, chistes pesados o protagoniza agresiones, siempre escondido entre los demás. Tercero, tiene una marcada tendencia a hablar de sí mismo y no es capaz de escuchar a alguien sin pensar a la vez en lo que contestará para seguirse vanagloriando. Cuarto, adopta actitudes fingidas y acomodaticias. Para ser aceptado aparenta ser lo que no es y dice pensar lo que no piensa. Quinto, es tímido y servil con los poderosos y autoritario y burlón con quienes cree tener poder. Sexto, se autoetiqueta en casi todo. Con frecuencia se clasifica diciendo: yo soy de las personas que... puntos suspensivos. Séptimo, se preocupa excesivamente por su apariencia física. Octavo, critica constantemente a los demás. La voz del señor Jolsa resonó en el aula como si tuviera eco.
Cerró su carpeta lentamente y nos miró uno por primera vez. Mis compañeros, que parecían tan dispuestos a un pequeño error de internet. Decía que mis compañeros, que parecían tan dispuestos a objetar, lo habían pensado mejor. Así que cuando levanté la mano todos me observaron ansiosos. Yo mismo me asombré de haberlo hecho, pero eso es que el maestro leyó. Lo que el maestro leyó me parecía desmedido. Me identificaba con los 8 puntos. Cuando Yolsa me dio la palabra, el corazón comenzó a latirme hasta el dolor. De algo pude estar seguro en ese instante. Nadie saldría sin haber aprendido algo. Mientras meditan, permítanme un sorbo de líquido. Vamos a pasar al capítulo 7. La escala de gente prioritaria. La escala de gente prioritaria. No estoy de acuerdo. Proferí sin haber previsto lo que deseaba expresar. Es decir, puedo ser que nos falte eso que usted mencionó, director, porque yo me identifico con los 8 puntos. Una carcajada colectiva que diluyó la tensión y me produjo una sonrisa inesperada. Interrumpió mi disertación. Y Yolsa también sonrió. Esperen. Levanté una mano tratando de recuperar el silencio. Me refiero a que si ser aceptado por los demás es una necesidad tan importante, no creo que haya una sola persona capaz de satisfacerla. Siempre habrá alguien que nos desprecie. Un murmullo matizado aún de cierta hilaridad por mi reciente confesión se levantó como señal de acuerdo. Y entonces tomé asiento complacido. ¿A qué te refieres, Gerardo? ¿A ser aceptado y querido por todos? Preguntó el licenciado, poniendo un exagerado énfasis en la palabra todos. Si es así, estás en lo correcto. No existe nadie en esta tierra que pueda conseguir eso. Pero hay 8 características en el individuo que se siente rechazado y no todos las manifestamos así. Que, ¿dónde crees que está la clave? Me quedé mudo, percibiendo cómo se incrementaba nuevamente mi frecuencia cardíaca. ¿La clave? Recuerdo que recién esa noche juzgué la respuesta como algo evidente, pero en ese preciso momento no se me ocurrió nada. ¿Una escala de valores?, dijo tímidamente la menuda pero inteligente compañera Avelina. Exactamente, explotó Yolsa. Eso es. Aunque no le llamaremos de valores, porque tendríamos que mencionar consignas como procurar la honradez, adquirir cultura, defender la verdad y otros similares. Mejor las llamaremos escala de gente prioritaria. Es preciso, o mejor diré, es urgente, que cada uno de ustedes hagan una lista de las personas con quienes convive para después clasificarlas en orden de importancia. Novia, amigos, compañeros de escuela, de trabajo, conocidos, vecinos, familiares lejanos, padres, hermanos, etc.
Y una vez hecho esto, poner especial cuidado en cultivar no solo la aceptación, sino el amor mismo de quienes ocupen los primeros sitios en su escala. El resto de la gente no debe interesarles en este aspecto. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Si algún compañero de poca jerarquía, para vuestro sentido de aceptación, les pide que hagan algo en lo que no están de acuerdo, y ustedes se niegan, el rechazo, la burla o la agresión que obtengan por negarse no podrá afectarlas. Tal vez les incomode, pero nada más. Cada uno de ustedes conoce sus prioridades. Son amados por la gente que les importa y listo. Ante ustedes mismos y ante los demás comenzarán a desplegar la imagen de personas maduras y firmes que no son títere de nadie. Dejarán de seguir el juego a los insolentes que alimentan su pseudo-seguridad llamando la atención y no participarán más en tertulias como las que se organizó aquí hace un rato. Y Yolza terminó mirándome otra vez. Directamente. Tal vez por casualidad. Tal vez no. ¿Qué piensas?, me preguntó. ¿Cuál sería tu escala de gente importante? Me negué a contestarle. Si por haber tomado un préstamo, entre comillas, su portafolio, un par de dietas, estaba decidido a acribillarme a preguntas, yo le demostraría lo tosudo que era capaz de ser. Además, el licenciado podía estar seguro de que no figuraba en mi lista de gente prioritaria. Así que su rechazo me sería indiferente. ¿Alguien desea participar?, preguntó al detectar mi poca disposición a hacerlo y señalando con el índice a Tomás, un compañero a quien descubrió distraído. Bueno, contestó este para nuestra sorpresa. Yo diría que las personas importantes para mí son mi novia y 2. No, más bien 3 amigos, luego mi mamá y después todos los demás. Bien, asintió Yolza meditando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aunque en ese momento no hubo quien se atreviera a hacer pública su escala, al poco rato las opiniones se sucedieron una tras otra. El licenciado moderaba la longitud de las intervenciones, dando y quitando la palabra, en espera quizás de un juicio más organizado y maduro. Su naciente sonrisa de triunfo se asomaba para desvanecerse una y otra vez, y finalmente, cuando nadie más quiso opinar, se frotó la barbilla en gesto dubitativo y volvió a su carpeta azul para decir mientras la hojeaba: en estas páginas tengo transcritos parte de unos textos antiguos muy interesantes que versan sobre la moral y el éxito. Uno de los primeros puntos que tratan es precisamente del que estamos ocupándonos ahora. Y entonces detuvo su elocución para echar un largo vistazo a los rostros de sus jóvenes oyentes. Escala de valores y gente prioritaria eran asuntos sobre los que solíamos meditar. Y la mayoría de los muchachos de mi generación vivíamos sin más complicaciones que simplemente vivir. Obviamente no era el camino más seguro. Y Tadeo Yolza comenzó a leer sus notas con la seguridad de quien pregona una ley infalible. El hombre sano y triunfador exalta su corazón primero a Dios, y nadie más que a Dios. Y en segundo lugar, a su familia. Después puede querer a cualquier otra persona.
Pero si los primeros dos sitios del espíritu se alteran, sobreviene el desequilibrio. Y con el desequilibrio el mal. Hubo un largo silencio que nos envolvió. No hubo uno solo que manifestara ese orden en sus prioridades. Primero Dios y luego la familia. El tema de Dios, retomó el director. El tema de Dios es delicado porque se trata de un concepto muy personal. Tiene que ver de algún modo con cierto tipo de crecimiento interno similar al físico y cuyo análisis nos llevaría horas. Por hoy, pensemos simplemente en Dios amor. No en el Dios de los fanáticos chiflados que matan y violan los derechos de otros por inspiración divina. Concéntrense en el amor infinito y llámenle como suelen llamarle. Es su creador, de quién provienen y a quién se dirigen. Es la parte bella de ustedes. Es la moral, la caridad, la esperanza. Es su enorme deseo de bondad. Es su razón trascendental de existir. Es la persona de virtudes infinitas con la que de algún modo se relacionan. La persona que debe ocupar el primer lugar en su vida y nada más. El director se detuvo como dudando de si seguir o no hablando de esa prioridad. Evidentemente decidió no hacerlo porque continuó de la siguiente forma. En segundo lugar, deben tener un corazón, en ese su corazón, a su familia. Y después todo lo demás que deseen. No importa qué es lo que sea. Pero no se cambie nunca el orden de las prioridades básicas, porque sobrevendrá el desequilibrio y con este el mal, entiéndanlo. ¿A qué se refiere usted cuando dice familia? Preguntó irónicamente Tomás. En la mía, somos tantos que para las reuniones de Navidad tenemos que alquilar canchas deportivas. Un nuevo jolgorio se suscitó en festejo a la chanza de Tomás, pero pronto se apagó. Se había despertado un interés verdadero por la plática. De acuerdo, contestó Yolsa. La familia a quien debes reservar tan importante sitio en tu escala de prioridades está compuesta por tus hermanos y padres. Nadie más. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Cuando te cases, ten cuidado. La familia que formes con tu esposa, tengas hijos o no, ocupará la primera jerarquía desplazando irrevocablemente a la de tus padres. En este salón no hay nadie casado, así que al hablar de la familia nos referimos a los padres y hermanos de ustedes, a quienes deberán fijar en el primer sitio de importancia después de Dios. El silencio que siguió no era de avidez ni de meditación, era de desacuerdo, de ira. Los que antes se habían adelantado al borde de su silla lo habían vuelto a hacer como dispuestos a saltar sobre el orador. El resto, incluso los distraídos habituales, ahora se hallaban atentos con gesto de contrariedad. Sonia, una jovencita de largas trenzas, no destacada precisamente por su desenvoltura, comenzó a objetar con intensidad decreciente, de modo que hacia el final de su intervención nadie entendió lo que dijo. Eso es ilógico. Nuestros padres pertenecen a otra generación. No nos entienden, ni los entendemos. Además, y aunque siguió moviendo la boca,
Su vocecilla se perdió por completo en el limbo. ¿Puede explicarse mejor? La invitó el licenciado. Pero Sonia no quiso volver a hablar. Al verme libre de presiones, me puse de pie, presa de una excitación indecible, dispuesto a refutar al adulto que tan interesado se había mostrado antes en mi discernimiento. Yo no sé nada de Dios, dije con voz fuerte, aunque extrañamente aguda. Si existe, creo que es un ser injusto e indiferente. Pero, como ya se mencionó, eso sería tema largo. Y yo quiero hablar de lo que, según usted, debe ser nuestra segunda prioridad, la familia. Pues bien, yo no aguanto a la mía. O mejor dicho, no aguanto a mis padres. Así que les hablo lo menos que puedo. Los ignoro porque no se merecen otro trato. Parecen de palo cuando reclamo. Por lo tanto, no me dirijo a ellos más que para lo necesario. Ellos se lo han buscado. No han sabido ser mis amigos. Claro que los obedezco cuando me ordenan algo. Siempre lo hacen gritando y de mala gana. Y yo ejecuto sus mandatos sin objeción. Pero los maldigo por dentro. A veces pienso en darles una buena lección. Se lo merecen. Pero no lo hago. Quiero mantener mi conciencia limpia. Risas, aplausos, felicitaciones y protestas fueron todos uno. No pude seguir porque Adrián, un compañero de los que llamamos fresas, entre comillas, por sus alusiones continuas a la opulencia, tomó la palabra. Todos los adultos son iguales. A los muchachos nos odian porque somos diferentes. Y así les olvidó que ellos también fueron rechazados por sus padres. Es una ley natural. Yo no me llevo bien con mis papás porque es lo natural. ¿Natural?, contestó violentamente el licenciado, con la quijada extrañamente desacomodada de su lugar. Yo sí te voy a decir lo que es natural. Que un joven neófito e improductivo venga en un coche a una escuela de paga, cargando su teléfono celular en la mochila. El dinero no lo es todo, se defendió Adrián. ¿No lo es todo? Pero vienes en carro, ¿no? Y tienes para ponerle gasolina, vistes bien, y al igual que tus compañeros presentes, tienes una casa a donde ir cuando sales de aquí. Y en esa casa hay una recámara donde duermes. No lo es todo, es cierto. Pero, ¿qué tal lo disfrutas? ¿Qué tal lo disfrutan todos ustedes? No fui el único que quiso rebatir. El descontento era general. Pero el maestro alzó aún más la voz para evitar ser interrumpido. Sus padres no son malos. Reconózcanlo. No tienen en lo absoluto malas intenciones para con ustedes. La vida de ellos gira alrededor del trabajo y la imponente responsabilidad de dirigir un hogar en el que no quieren que falte nada. Con gran esfuerzo han ganado lo que tienen para regalárselos a ustedes. Entiendan eso. Si ellos son tan despreciables y no merecen su amistad, ¿por qué ustedes reciben sus regalos? ¿Cómo pueden ser ustedes tan viles
para zamparse lo que les dan sin protestar y a cambio por lo bajo aborrecerlos? ¿No les parece una bajeza? Si tan razonablemente argumentan que no quieren saber nada de ellos, ¿qué hacen allí viviendo a su lado? ¿Por conveniencia? ¿Tomando la casa como un hotel? ¿Ingiriendo a diario comida que no tienen idea de cómo se consiguió ni preparó? ¿Listos siempre para exigir bienestar, sin estar de ningún modo dispuestos a corresponder? Y no me vengan con que es obligación de ellos darle dinero, comida y casa, porque hay muchos, muchísimos padres que no lo hacen. Bajó un poco el tono de su elocución para proseguir con el aire de quien confiesa un gran temor. Yo tengo 2 hijos y vivo con ellos. Todo lo que hago, de una u otra forma, es por su bienestar. Y bajó la cabeza consternado. Qué injusto y triste sería para mí que dentro de pocos decidan ignorarme solo porque a su juicio no he sido el padre ideal. Y lo peor es que seguramente será verdad. No lo habré sido, pero Dios sabrá cuánto habré luchado por serlo. Si mis hijos y yo llegamos a sentir un antagonismo como el que se ha referido aquí, más honesto sería que vivamos lejos. ¿Entienden eso? ¿Qué hacen ustedes en la casa de sus padres si ellos no merecen su amistad? ¿Extraerles lo que ellos producen como verdaderos parásitos? ¡Basta!, protesté, no pudiendo soportar tan enconado ataque. Mi hermano se fue de la casa. Anuncié con cierto aire de presunción. Y sabe una cosa, yo también estoy pensando hacerlo muy pronto. Pues adelante. No es sano que vivas con gente a la que detestas tanto. Lárgate de ese lugar igual que Saúl y dales un poco de paz a tus padres. Tomé mis cosas enfurecido y traté de salir por la puerta, pero el director se interpuso. Antes, terminarás de oírme, Gerardo. ¿Ya pensaste dónde puede estar tu hermano? Él regresará pronto, terriblemente arrepentido de haberse ido. Y si no regresa, jamás logrará enderezar su vida. Piénsalo un poco. No hay nada como nuestro hogar, por más defectos que tenga. Si huyes, tendrás que buscar refugio en casa de algún amigo o familiar para convertirte, ahora sí públicamente, en un arrimado mantenido. Y eso mientras te aguante. ¿Buscarás trabajo? ¿Y de qué? Si no sabes hacer nada. No estás capacitado. Andarás rodando de un lado a otro como vagabundo y dejarás de estudiar. Tal vez consigas empleo de mozo y te hables de tú con las escobas y los desinfectantes para baños. Serás tratado como un borrico por la gente y aprenderás a odiar cada día más a tus progenitores, a la par que recordarás tu cama suave, tu hogar limpio, tu sopa caliente, luchando por salir del fango y hundiéndote en él cada día más. Conocerás muy de cerca la droga, la prostitución, la delincuencia y todo porque eres un necio que se cree injustamente tratado por sus padres, cuando seguramente has sido tú quien los ha calificado como injusticia. Sin darme cuenta, había ido retrocediendo paso a paso hasta volver a mi lugar.
Sentí una terrible presión en mi pecho a punto de estallar. Me desplomé en la banca y bajé la cabeza. Tadeo Yolsa continuó viéndome y hablándome con voz más pausada y suave. No seas tonto. No seas tonto, Gerardo. Tienes una familia. La tienes. ¿Cuánto vale lo que tienes? Si te dieran 100 millones de pesos por la vida de tu madre, ¿permitirías que se muriera? Si te pagaran 200 millones por tu papá, ¿lo dejarías morir? Tú posees lo que muchos jóvenes quisieran, unos padres que, es cierto, no son perfectos, pero a su manera solo viven para darte lo mejor. No te corresponde juzgarlos ni criticarlos. Te corresponde amarlos, perdonarlos. Con tus actitudes rebeldes, lo único que consigues es que ellos te traten con energía, confundidos y temerosos porque quieren educarte y tienen muchas dudas sobre cómo hacerlo. Nadie les enseñó a ser padres. Pero puedes estar seguro de que sus intenciones son las mejores y anhelan proceder con bondad. Dices que no saben escucharte, pero ¿por qué han de hacerlo si tú tampoco los escuchas? Y no me refiero al acto de callar cuando te hablan. Me refiero al hecho de interesarte en sus sentimientos. Porque ellos también tienen sentimientos y sufren y temen igual que tú. De preguntarles sobre sus tensiones y sus problemas. De darles una opinión sincera al respecto, de adentrarte realmente en sus vidas con el interés y agrado de alguien que los ama de verdad. Una lágrima cayó sobre la paleta de mi banca y mi visión nublada se aclaró un poco. Cuando éramos más chicos, mi padre solía comentarnos las cosas que le ocurrían en el hospital y todos opinábamos. Poco a poco él se fue percatando de que sus asuntos ya no nos interesaban y dejó de platicar. Todo se combinaba en esa repentina tribulación, la comprensión de lo que seguramente estaba sufriendo mi hermano prófugo, la reflexión de lo mucho que mis padres debían quererme y el severo autojuicio de ser un vástago asaz ingrato. A ellos les fue mucho peor en su infancia, Gerardo. Continuó el licenciado. Ahora con el tono sereno y consolador que le caracteriza. Tú conoces su historia. Tus padres arrastran frustraciones y complejos que les fueron inculcados en lo más profundo de su ser hace muchos años. Neurosis inconscientes que les impiden actuar como a ti te gustaría. Pero se han superado mucho, tú lo sabes. No los condenes por lo que no han logrado hacer. No los juzgues. Ámalos. Así como son. Ámalos. Así como son. Aprende a acercarte a ellos. Hazlos partícipes de tu vida. Cuéntale tus cosas. Y enséñales a escucharte. Y si lo hacen mal, perdónalos. No intentes expiarlos. Tus padres pagarán sus errores, porque la vida no perdona los errores de nadie. Pero evita convertirte en el verdugo ejecutor, puesto que tú como hijo
también pagarás, y muy caro, los errores que cometas con ellos. Apreté los puños, tratando de controlarme, pero fue inútil. Comencé a llorar en silencio y con la cabeza baja. De cualquier modo, todos mis compañeros se dieron cuenta. Me dolió mucho cruzar el puente de la humildad. Por primera vez y por primera ocasión en mi corta existencia. Me dolió mucho cruzar el puente de la humildad. Sobre todo porque ocurrió en público. Únicamente recuerdo haber llorado con tanta aflicción 2 veces en la vida. Esa fue la primera. Vayamos culminando con el último capítulo por el día de hoy, con el sistema emocional. Pero antes permíteme un sorbo de líquido. El aula, después de la reconvención a que me hice acreedor, quedó en un ambiente propicio para la asimilación de esas verdades ocasionalmente mencionadas, pero siempre rechazadas por la juventud. Varios estudiantes de otros cursos que habían salido de su primera clase se hallaban de pie en la puerta tratando de escuchar la discusión. Tadeo Yolsa los invitó a pasar. Adelante, aún hay algunas sillas libres. En realidad quedaban muy pocas, pero los muchachos de cualquier modo entraron, permaneciendo de pie en los pasillos. A los pocos segundos el lugar se había atiborrado de adolescentes, curiosos, y lo cual produjo, pues, una momentánea inhibición en quienes estaban deseosos de opinar. Pero en cuanto el desorden que ocasionó la inclusión de los nuevos oyentes comenzó a atenuarse, Avelina, la compañera menuda y sagaz, se puso de pie y pidió la palabra. Licenciado, quiero decirle algo. Mi papá es autoritario y gruñón, y yo trato de sobrellevar su mal carácter, eludiéndolo en lo posible, y hasta lo busco cuando se enoja conmigo. Solo que con él no se puede hablar. Permanece irritado durante días enteros tratándome mal, y entonces también me vuelvo grosera. Lo eludes lo más posible, y cuando se enoja contigo lo buscas. Increpó con fingida extrañeza el asesor. ¿Y por qué no intentas acercarte a él cuando todo esté en calma, de modo natural en tu vida diaria, como si realmente desearas su amistad? Lo hago, contestó Avelina, emitiendo un gemido infantil. ¿De veras? ¿Lo saludas por la mañana? ¿Lo abrazas y lo besas cuando llega del trabajo? ¿Le preguntas cómo le fue? ¿Le ofreces algo de tomar cuando está descansando? ¿Le brindas tu ayuda cuando lo ves haciendo sus labores? ¿Le das las buenas noches siempre? Soy su hija, no su esclava. Estás equivocada. Estás equivocada. Tu compromiso con él es un compromiso de amor. Y nadie se rebaja al demostrar amor. Avelina guardó silencio, frunciendo ligeramente los labios en ademán de desacuerdo. Fue Tomás quien intervino entonces, haciendo gala de su habitual cinismo. Yo sí le hago reverencias a mi padre, dijo con una sonrisa gigante, cuando mi madre me obliga. Para su sorpresa fueron pocos los que rieron. En su intervención había más verdad que chanza, y la mayoría de los hijos nos mordíamos la lengua y aguantábamos la respiración para ser amables con papá cuando mamá nos lo pedía. ¡Qué ingenuidad!, contestó Yolsa.
alzando los brazos en ademán de desesperación. ¡Qué ingenuidad! ¿Nunca le has hecho caricias a un perro al que le tienes miedo? ¿Has visto cómo el animal gruñe y ataca al detectar la hipocresía? Si una mascota percibe cuando le das cariño falso, imagínate el desagrado que debes despertar en tu padre al acercarte a él artificiosamente. Aunque no te lo diga, él se da cuenta de todo. Entre familiares directos no se puede fingir. La sangre se habla sin palabras y siempre con la verdad, lo quieras o no. Los vapores del desacuerdo se habían tornado en aires de reflexión. Yo solía presumir que mi actuación teatral era lo suficientemente acertada como para burlar a mi padre. Ahora me parecía una hipótesis precaria. La repulsa entre ambos tenía que deberse a algo. Gracias, hijita, por la comunicación que estás con tu hermanita Gabriela en Lima. Es mi hija Yanela Teresita, la última. Ahí están las dos que están al frente, al fondo, inspirándome siempre. Más Adrianita, que está, la maestra que está en Lima, a la distancia, espiritualmente también. Bien. Disculpen, un mensaje de mi hija. Y hablando de hijos, no se olviden. No descuidar los hijos, no descuidar la comunicación. Es lo mejor que podemos hacer. Cada día, haciendo lo mejor por ellos. Entendiéndolas, comprendiéndolas. Los adultos tardamos en aprender, en mejorar esta parte emocional. Ustedes como jóvenes lo hacen mejor. Sigamos entonces ayudándonos juntos. Y yo continúo, hecho el paréntesis, después de ponerles en contacto con mis tres hijas, Adrianita, la maestra, Gabrielita, la administradora en hotelería y turismo, y Yanelita, la futura obstetra, estudiante del 4º ciclo de obstetricia. Las tres, mis tres luminarias, como también lo dijo Carlos Cuauhtémoc, el autor, al inicio de esta narración y en su libro. Bien, entonces no descuidemos esa comunicación importante. Como ven, yo hago un paréntesis cuando mis hijas llaman, ¿no? Con las disculpas del caso, gracias, soy el conferencista o soy el narrador y puedo darme estos permisos, ¿no? Y justamente hablando de un grito desesperado. Menos mal que el de mi hija ahorita no es un grito desesperado. Pero no debo esperar que lo sea para comunicarme con ella. Y ustedes deben hacer lo mismo, seguro que lo hacen. Y después de estas narraciones, estoy convencido con el autor intelectual, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que lo van a hacer. Entonces, sigamos, motivados por ellas y por vuestros hijos. Y si son maestros y directores, por vuestros alumnos. Entonces, había mencionado que de pronto los vapores del desacuerdo se habían tornado en aires de reflexión. Y yo solía presumir que mi actuación teatral era lo suficientemente acertada como para burlar a mi padre. Ahora me parecía una hipótesis precaria, después de escucharlo al director. La repulsa entre ambos tenía que deberse a algo. La sangre se habla sin palabras y siempre con la verdad. Claro, hermosa, joven, de las recién integradas, levantó la mano. Calculé que tendría alrededor de 17 años. Me incorporé a medias para observarla bien. No la había visto antes. Hubiese sido imperdonable presenciar su particular encanto y desconocerlo después. Por si lo anterior fuera poco, también daba la apariencia de ser sumamente inteligente y seria. Mi nombre es Saín. Se presentó con exquisita seguridad. A mí me pasa algo curioso, director, que a lo mejor también le ocurre a otros. Mis padres y yo
Nos entendemos en aspectos superficiales, pero cuando se trata de opiniones más personales o problemas íntimos, la comunicación se corta radicalmente. Ellos dan sus puntos de vista con tal autoridad que no me es posible opinar. Entonces me desespero y contesto con violencia, a lo que le sigue siempre un regaño mayor. Y si después de los problemas procuro acercarme a ellos con intenciones de aclararlos o incluso de pedirles perdón por mis faltas, no puedo hablar. ¿Entiende eso? No puedo hablar. Y al verme titubear, mi padre en especial supone que soy una niña boba y comienza a darme consejos otra vez. Si insisto en comunicarme, señor director, se me hace un nudo en la garganta y se me quiebra la voz. A veces lo sobrellevo y vuelvo a intentarlo, pero mis palabras se pierden en un llanto terrible. Y sufro como se imagina, como usted no se imagina. No puedo hacerlo de otra manera. Algunas veces, al verme tan afligida y vacilante, ellos se sienten conmovidos, pero se controlan manteniendo su imagen invulnerable y yo regreso a mi cuarto más vacía y triste que nunca. La joven terminó su revelación con un ligero quebrantamiento en la voz. Había hablado con una sintaxis y claridad superiores. Me quedé embelesado mirándola. Muy bien, Sayin, asintió el director. Es una opinión valiosa. Pero, como dijiste, lo que te ocurre no es raro. Yo recuerdo que a tu edad, aunque me llevaba relativamente bien con mi madre, me sentía muy alejado de mi padre. Si intentaba hablar de cosas serias con él, comenzaba a temblar y se me hacía un nudo en la garganta. Tiene que ver directamente con el sistema emocional de cada quien. Sí, el sistema emocional de cada quien. Tomó una tiza y en el pizarrón dibujó rápidamente la silueta de un cuerpo humano. En el interior marcó líneas representando conductos por los que circulaban los pensamientos. Varios compañeros, quizá más por costumbre que por interés, se apresuraron a copiar el croquis en sus libretas. Del cerebro salían dos vías hacia la boca, una directa, amplia y cortísima, y otra sinuosa y larga que bajaba al corazón para volver a subir. Lo que voy a explicarles es una figura pegada más a la filosofía que a la anatomía, pero que ciertamente puede serles de mucha utilidad. Se volvió de espaldas para señalar en el encerado lo que iba explicando. Imaginen que, así como el cuerpo, hay un sistema óseo, muscular, nervioso y demás. En él también existen otros sistemas llamado emocional. Observen bien, todas las ideas se crean en el cerebro y tarde o temprano deben salir para materializarse en actos o palabras. Vamos a suponer que la salida al exterior de cuánto se genera en la cabeza es por aquí, señaló con el dedo la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Si se trata de ideas simples, que por su intrascendencia pueden comunicarse a cualquiera que tengamos enfrente, cruzarán este conducto rápido que une el cerebro y la boca, ¿de acuerdo? Lo remarcó con el gis. Pero si por el contrario se trata de pensamientos íntimos, profundos o personales, bajarán por este otro canal hasta el corazón, donde se cargarán de emotividad, antes de continuar su rumbo hacia afuera. ¿Está claro? Es muy simple. El problema comienza cuando no dejamos salir esas ideas cargadas de energía sentimental y al almacenarlas pierden su esencia fluente para adherirse a las paredes de los conductos del sistema emocional, como el colesterol se adhiere a los del circulatorio.
Imagínense los tubos de una persona introvertida que nunca manifiesta sus sentimientos. Deben estar llenos de costras y pústulas endurecidas que obstruyen la salida de modo realmente crítico. Y todos tenemos emociones atoradas y adheridas en los tejidos más sensibles de nuestra naturaleza. Por eso sacarlas cuesta tanto. Duele, Saín. Duele mucho arrancar de las entrañas inquietudes que se han añejado y confundido con otras que tampoco salieron a su tiempo. Intentas exteriorizarlas y lloras sin ninguna razón concreta. Reconoces tu malestar, pero no alcanzas a vislumbrar sus causas. Te preguntan qué tienes y no consigues hablar algo cuerdo. Tartamudeas, titubeas y te enfureces porque son demasiadas cosas y no es ninguna a la vez. El director Yolza hizo una pausa para tomar aire y calmar su creciente furor. Luego continuó dirigiéndose a la muchacha. Pero ten mucho cuidado. Si por esa sensación de dolor decides seguir callando, acumularás amargura, haciendo más gruesas las costras y obstruyendo aún más el camino a los sentimientos que vienen atrás. Las emociones deben fluir, o tarde o temprano te harán explotar como un tanque de gas. Así que aprende esto bien. Aprende esto bien. Limpia tu corazón, aunque te duela. Exterioriza tu intimidad hablando o escribiendo. Desahógate con tu pareja, si es que la tienes, o un amigo, o un grupo de autoayuda, o en tu familia. No temas abrirte a ellos. Hay infinitamente más posibilidades de que al desahogarte con alguien, ese alguien, lejos de burlarse, te respete y ame mucho más. Pero, aunque por mala fortuna te confiases en quien no aprecia tu valor, de todos modos habrás ganado a limpiar y sanear tu sistema emocional. Debes comenzar a sacar a flote tus sentimientos hoy mismo. Al elegir a las personas con quienes lo harás, piensa en tus padres. Enfrenta el reto de mejorar tus relaciones con ellos, entregándoles lo más valioso de ti, sin medir lo que te darán a cambio. Háblales con el corazón, aunque eso te aflija, y verás que cada vez duele menos. Si los notas torpes para corresponderte, considera que ellos también tienen infinidad de emociones atoradas, impidiéndoles comentarte con soltura sus sentimientos. Debes tomar la iniciativa para, a la vez, ayudarles, porque tus padres también necesitan ayuda. Si en tu juventud has de limpiar tus conductos afectivos, procura hacerlos con ellos. Háblales. No importa que te deshagas en llanto. Es necesario que enfrentes el dolor del lavado de tu alma. Llora y luego échate en sus brazos y bésalos con todo el amor de tu ser. Expulsa el rencor acumulado, porque es al espíritu como el veneno al cuerpo. Quiere a tus padres como son, y los verás responderte con lo mejor de su intimidad. Pero si no lo consiguen, perdónalos, porque son humanos. Ámalos, porque ellos te aman más que nadie en el mundo. Y respétalos, porque son la autoridad que Dios ha puesto en tu vida para guiarte.
Aún los que escuchaban desde la puerta por no haber logrado entrar al recinto se hallaban en absoluto silencio. La ponencia del director había concluido con tanta fuerza y poder que en quienes no había motivo y movido emociones, había motivado un ensimismamiento inusitado. Yo pertenecía parcialmente a los dos grupos. No deseaba derramar más lágrimas, pero tampoco lograba desembelezarme del hipnótico testimonio. Giré la cabeza y descubrí la gran cantidad de jóvenes allí reunidos. Calculé que las clases se habían suspendido parcialmente porque entre el apiñamiento del exterior pude vislumbrar a varios profesores. El licenciado hojeaba sus notas con lentitud. Me encorvé para extraer de mis portafolios las copias fotostáticas clandestinas de las susodichas y a mi vez comencé a revisarlas. Volví a detenerme en los apuntes de citas bíblicas. En aquel entonces yo no tenía religión y me reía de aquellos que profesaban alguna, pero me hallaba tan fascinado con lo que estaba aprendiendo que las sentencias que otras veces me causaron dolor de estómago, ahora me atraían sobremanera. Disculpen. En aquel entonces yo no tenía religión y me reía de aquellos que profesaban alguna. Pero me hallaba tan fascinado como lo que estaba aprendiendo que las sentencias que otras veces me causaron dolor de estómago, ahora me atraían sobremanera como estas. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Ellos te han visto nacer y crecer. Te conocen mejor de lo que crees. Tus padres son capaces de ver en ti debilidades y fuerzas que desconoces. Que nunca te lamentes por haber ignorado su instrucción. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y prolongues tu vida sobre la tierra. Tadeo Yolsa comenzó a hablar. Dijo algo respecto a una serie de señales que nos podían indicar el mal camino. Algo así como focos de alarma roja que debíamos evitar. No lo escuché. Seguí leyendo para mí las citas, presa de una inefable avidez intelectual. Someteos a todas las autoridades, pues no hay más autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y quienes se oponen serán castigados. Una autoridad es alguien con facultad de darte instrucciones y que, sin saberlo, es instrumento divino para indicarte el camino correcto. El mayor problema que tenemos con las autoridades es nuestro orgullo. Este nos hace reñir con cualquier persona que intente decirnos qué hacer o cómo vivir. Nadie ha sido más destructivo y ha afectado más la existencia del hombre que el orgullo.
Y quien se opone a la autoridad se rebela contra la orden de Dios, y los rebeldes atraerán a sus vidas la perdición. Si te dejas guiar por tus padres, te dejas guiar por Dios, pero si te rebelas, Él usará autoridades cada vez más duras y dolorosas con el fin de corregirte. ¿Puedes leer más despacio? Quiero escribir eso, pidió Saín, que estaba tomando notas. Al oír nuevamente su voz, levanté la cara. ¿Qué había dicho? Me enojé conmigo mismo por estar distraído. El maestro repitió con mayor énfasis y lentitud el párrafo que llamó la atención a la muchacha más bonita, mientras yo hojeaba mis apuntes buscando apresuradamente las palabras que se decían. Una nueva motivación me inundó. Si esa joven deseaba escribir los últimos 2 apuntes de una lectura específica, tal vez yo pudiera ofrecerle los demás. Hacía calor, pero los ojos extrañamente abiertos no parecían percatarse de ello. Ojeé y ojeé con la desesperación de alguien que busca un secreto de vida o muerte. Yolsa terminó de leer y agregó con voz potente y firme el colofón de su discurso. Todo esto les ocurrirá a ustedes si no refuerzan y no se esfuerzan por lograr buenas relaciones con sus padres. Contuvo unos segundos el aire y terminó. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. El director fue rodeado por varios muchachos que deseaban hacer consultas personales. El resto de la gente empezó a irse. Por mi parte, finalmente encontré lo que buscaba. Me levanté bruscamente y salí con premura, rompiendo el armónico ambiente que se mantenía aún en el desalojo del aula. Giré la cabeza de un lado a otro hasta que la localicé. Saín me había producido un hambre de hablar, casi tan desesperante como el hambre de saber que me produjo Yolsa. La alcancé y llamé cuidadosamente su atención, tocándole el hombro. «Hola», saludé en cuanto volteó a verme. «¿Me permite decirte algo?» La tomé de la mano dándole muestra de una nunca manifestada galantería y la conduje hasta el patio. Ella me siguió sin hablar, frunciendo el ceño. «Quiero mostrarte una cosa», le dije al fin. «Los apuntes del director, los tengo. Me los prestó para fotocopiarlos y como te vi tan interesada pensé que podrías quererlo». «¿De veras que los tienes?», brincó con alegría de un niño al que se le promete un helado. «No lo puedo creer. Pero no los traigo completos». Mentí. «En la tarde, si aceptas, nos podríamos ver. ¿Qué te parece? Te invito a tomar un helado». Me miró fijamente como quien estudia un espécimen raro de animal. Tal vez entendió mis intenciones de conquista y casi una imperceptible sonrisa asomó sus labios. Creo que no le parecí mal porque accedió. Esa tarde, sentados en la mesa de un café, repasamos juntos varias páginas de los apuntes del director. Hallamos tantas notas soberbias como redacciones incomprensibles. Saín me pidió que le permitiera copiar de su puño y letra los últimos 10 puntos que se leyeron al final y que yo por distraído no pude escuchar. Me explicó que quería fotocopiar esa hoja porque pretendía obsequiársela a su hermano menor, como una carta personal. Al escribir se acercó tanto a mí que por mi mente cruzó el insano deseo de besarla. Pero pronto borré de mi pensamiento esa idea y me avergoncé por haberla tenido. Esa chica me inspiraba un respeto que no había sentido por ninguna otra. Hecho un manojo de nervios, me ofrecí a dictarle, y la hoja decía: 10 señales que marcan el camino hacia el fracaso
y la perdición de un joven, detectadas en la relación con sus padres. Uno, se cree incomprendido por ellos. Dos, no quiere perdonarlos. Tres, siente tristeza, rencor, amargura. Cuarta, se aleja de ellos, les habla poco. Quinto, se vuelve ingrato, los critica y ataca, no les agradece nada. Sexto, se vuelve terco, justifica sus malos actos y no escucha sus consejos. Séptimo, defiende la libertad sexual. Octavo, sin querer, busca amigos también incomprendidos por sus padres para sentirse apoyado. Noveno, piensa en darles una lección. Y con esto se nace vulnerable al vicio, al sexo, al suicidio. Y décimo, daña su capacidad de amar. Se vuelve, sin darse cuenta, una persona incapaz de construir relaciones afectivas de calidad. Todo esto le ocurre a aquel que no tiene buenas relaciones con sus padres. Al terminar yo de dictar y ella de escribir, nos miramos la cara fijamente. Había algo que nos identificaba en secreto. Y yo entendí por primera ocasión lo que era el nacimiento de un cariño legítimo, lejos de la pasión y la lascivia. Reñir con nuestros padres puede en verdad causar grandes estragos, dijo con la vista perdida. Tengo un amigo en la escuela que en este preciso momento se halla extremadamente confundido por eso. Me ha llamado por teléfono varias veces durante la clase y en estos últimos 2 días solo para decirme lo mucho que sufre. Lástima que no estuvo hoy en la clase. Le hubiera servido lo que dijo el director. Contesté desinteresado. La mayoría preferimos evadir los estudios cuando tenemos problemas familiares. No, él no está evitando la escuela. Se fue definitivamente de su casa. El corazón me dio un vuelco terrible. ¿Y cómo se llama tu amigo?, pregunté. Tal vez lo conozcas. Su nombre es Saúl Hernández. Mientras meditas, permíteme. Vamos a pasar al abrazo fraternal. Muy bien. Hice antesala cerca de 15 minutos. El día de mañana continuaremos con la narración. Por hoy nos quedamos acá. El capítulo 9, el abrazo fraternal. ¿De qué tratará? Lo veremos mañana, Dios mediante. Por favor, cuiden sus familias. Si aún están a tiempo de preservarlos y conservarlos, háganlo.
Si la han roto, traten de construirlas o reconstruirlas. Y si es imposible, pues traten de sensibilizar a los demás y ayudar a vuestros hijos, a vuestros estudiantes, o hijas, o alumnas, para que puedan sentirse reconfortadas y con soporte emocional, y ayudarles a aligerar este suplicio. Reitero que estas conferencias, en este caso narraciones, con Carles Cuauhtémoc Sánchez, autor intelectual, puedan sensibilizarlos para que fortalezcan la familia y sigan creciendo juntas. Hasta mañana, Dios mediante.